Hola, buenas tardes amigos. Estamos con Paco Fraile. Hola. Gracias, Charlie, por De nada. venir a tu casa y adelante. ¿Cómo fue la infancia de Paco Fraile? Mira, mi infancia fue una infancia en la que cuando tenía yo aproximadamente 7 años de edad, mi padre se equivoca de negocio, se mete introductor de ganado en la ciudad de Puebla y se queda en 0 pesos, 0 centavos. Y entonces en la casa empezó a faltar la comida. Y esta es la primera vez que me lo preguntan, pero pasamos angustias. Era un hombre muy trabajador y salió adelante y nos dio carrera a todos y fue formidable el viejo, pero sí fue un momento muy difícil en la infancia. Te estoy hablando alrededor de los 10 años que me sucedió esto y nos pasó a todos en familia. ¿Cómo fue que te convirtió en político? Charlie, es muy sencillo. Fíjate que fue una decisión que tomamos 4 amigos. 4 amigos, un día que hicimos un análisis de cómo veíamos el país. Teníamos un gobierno autoritario, estoy hablando de 1967. En el gobierno Gustavo Díaz Ordaz, en la Secretaría de Gobernación Echeverría. Las decisiones eran verticales, con una capacidad los presidentes de la República que con una llamada destituían un gobernador, que no había separación de poderes por ningún lado. Y lo más importante, que se podía usar la fuerza, como sucedió el 2 de octubre del 68. Y estando en la universidad, nos pusimos en un pizarrón, partimos el pizarrón en dos y pusimos de un lado gobierno autoritario, medios de comunicación. Lo único que había en ese tiempo fundamentalmente era el periódico, algo la televisión con Jacobo Zabludowski, y Jacobo Zabludowski pues era el que nos daba las noticias en la tarde según lo que diera el señor gobierno, porque al final de cuentas así lo fuimos entendiendo en la vida. Y luego lo que veíamos era un movimiento muy fuerte de guerrilla. El Che Guevara estaba de moda. Siempre he dudado del por qué estaba de moda, pero ese es otro cantar. Pero era el Che Guevara el tomar la decisión de irse a una guerrilla, y había un partido hegemónico, PRI. No había más, no sentíamos otra fuerza. Aunque estaba fundado el partido Acción Nacional desde el 39, no tenía mayor fuerza. Brillaban un poquito más el PPS y el PARM, Partido Auténtico, la Revolución Mexicana, porque siempre eran coleros del PRI. Pero en particular, pues no teníamos opciones, y entonces cuando nos pusimos a ver opciones, pues pensamos que podía ser la opción un partido político. Pero ¿cuál partido político? Al final de cuentas tomamos la decisión, un servidor, José Manuel, un amigo mío, José Manuel Martínez, decidió seguir en el PRI porque él era priista. Alejandro Serrano se va a las cuestiones empresariales y ahí hace su mundo. Y Jaime Zurita se regresa a Volkswagen, a trabajar a Volkswagen. Así es que el único que decidió meterse en política partidista, contrario al partido hegemónico, fue un servidor. ¿Cómo fue que se convirtió en diputado federal?
Fueron muchos años. Me tocó ser presidente estatal. Que compitió con don Manuel Bartlett. No, con don Manuel Bartlett nos encontramos en el Senado de la República. Ya. Fuimos senadores de la República al mismo tiempo. Él era gobernador del estado, yo era presidente estatal del partido y tuvimos encuentros muy sabrosos. La verdad de las cosas, no me quejo porque con todos los gobernadores he tenido encuentros y desencuentros, pero muy respetuosos ambas partes. No insultos, no ofensas, pero sí decirnos las cosas como eran. Te puedo platicar una anécdota. El resultado de Acatzingo y de otros lugares estábamos protestando porque nos parecía que no era lo correcto y entonces fuimos a Palacio de Gobierno y iba conmigo una gran cantidad de gente que se quedó en el patio y estando sentado Manuel Bartlett y junto a él el secretario de Gobierno Carlos Palafox, le digo a Manuel, vamos a empezar nuestra discusión, pero quiero decirte, porque tengo que ser honesto contigo, que aquí traigo un micrófono inalámbrico para que nuestra conversación se escuche allí en el patio. Porque no vengo a hacer ningún asunto al oscurito, vengo a hablar contigo a derecho. Se quedó sorprendido, pero los más sorprendidos fueron los guaruras que subieron hechos la raya a ver qué carambas pasaba con esa salida de información pública al patio de Palacio de Gobierno. Aguantó leña, don Manuel, la verdad de las cosas, aguantó leña. Y logramos espacios para el Partido Acción Nacional que habíamos ganado legítimamente, pero que el partido hegemónico le costaba muchísimo trabajo entender que podía perder espacios. Esta es una anécdota que después posteriormente nos encontramos en el Senado y ahí discutimos pues muchas cosas, entre ellas lo de la Comisión Federal de Electricidad. Estoy hablando del año 2002, que estábamos discutiendo ya el tema de la Comisión Federal de Electricidad y la posibilidad de que se pudiera generar energía renovable en el sentido de uso del sol y uso del viento. Y él traía en la cabeza que solamente la Comisión Federal de Electricidad era la única que podía producir esa energía en el país. Ese es Manuel. Así lo he aceptado y así hemos discutido los temas, ¿no? Y también que fuiste secretario del IMSS. Fui delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2009. Me hizo el favor el presidente de la República, porque esos sí son por designación. El presidente de la República, Felipe Calderón, me nombra delegado del Seguro Social en Puebla y le metimos ganas al puesto, la verdad de las cosas. Y también has sido diputado local. Local y federal. Y federal. Y así es. En el federal fuiste con don Manuel. No. No. Me toca con don Manuel en el Senado. Luego don Manuel ya había tomado la decisión de dejar al PRI, que por cierto en una forma no grosera, pero sí me parece un poco atrevida, le decía yo, porque él me insistía en que yo me pasara al PRI. Yo le digo, oiga, no, don Manuel, a la edad de nosotros, él me lleva prácticamente 12 años de edad, tiene 86 si no tengo mala memoria, yo tengo 74, le decía, no, Manuel, es que a nuestra edad cambiar de caballo a la mitad del río se nos mojan las nalgas. Y entonces la historia fue muy simpática porque cuando llegamos al Senado, pues sí se lo dije, pues Manuel, se te mojaron las nalgas. Y
cambiado un montón, ha tenido un montón de puestos, ¿no? No es tener un montón, Charlie, y ojalá los jóvenes que nos vean, que nos escuchen, hombres y mujeres, entiendan que no es un montón, es una vocación de lo político. La vocación de lo político es como si tú fueras médico, o como si tú fueras contador, o como si tú fueras sacerdote, o como si la profesión que tú tengas, al final de cuentas tienes que tenerla desde el día que la aceptas hasta que termina la vida. Si no, eres un aventurero o eres un empresario metido a político que se sale cuando se da la gana. No, la vocación de lo político implica años de servicio y años de trabajo. Y esto se entiende poco, pero quien esté empezando ahora debe de pensar que si decide ser político, es ser político por la vida. Oye, habrá circunstancias, dificultades especiales que pudieran llevarte a tener otra posición. Por ejemplo, el cambiar de partido político o el estilo de hacer la política, salirte del partido político, pero seguiría siendo político fuera del partido. Porque no solamente se es político siendo partidista. ¿Qué opinan de la política de ahorita? La neta, puedo hablar sin reserva. No se va a enojar mi amigo, tu padre no se va a enojar conmigo. Me parece imprudente. Me parece que falta el estilo. El estilo que se tenía. Mira, yo siempre acepté que el partido hegemónico tenía genialidades. Te voy a dar una, que por cierto se puso a discusión hace poco aquí en Puebla y en otros lados. El famoso DAP, Derecho al Alumbrado Público. ¿Quiénes sabíamos que pagábamos el derecho al alumbrado público en este país? Nadie. Sí. Lo que sí sé es cómo vino el proceso. El proceso es que los ayuntamientos empiezan a crecer, quieren poner la luz y no hay luz. No podían, no tenían los recursos para ponerla. Y entonces el PRI, en una de esas de sus grandes genialidades, fíjate, no dice impuesto al alumbrado público, dice derecho al alumbrado público. Ah, caray, me dieron el derecho al alumbrado público, pero me lo cobran. Y entonces esta es la genialidad de un partido hegemónico, que mi respeto, y este estilo, esta manera sutil de hacer las cosas que permitía que todos colaboráramos sin saber por qué colaborábamos, porque hasta ahora que se puso a discusión el famoso DAP, nos empezamos a dar cuenta que nuestro recibo de luz siempre aparece una carga por el asunto de la luz. ¿Cómo fue que conoció a mi papá? ¿A tu papá? Pues es que era un grillo del PRI, mano. Y entonces a todos los hombres del PRI yo tuve trato con ellos, yo los conocí cerca del poder político, porque el ADN del PRI es el poder, y ese sentido del poder del Partido Revolucionario Institucional, pues ahora lo veo en Morena, es el mismo concepto del poder, y hay ejemplos clarísimos, ya hablamos de Manuel. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que es la posesión del poder, como primera premisa. Sí, lo conocí en el camino de la vida, en más de una ocasión tuvimos la oportunidad de platicar y dialogar. A mí siempre me ha gustado dialogar. A mí los colores me tienen sin cuidado, ni el gusto personal de sentirse A o B o C. Lo que para mí es importante es el ser humano. Y enfrente tengo un ser humano extraordinario, y tu padre también tiene cualidades y detalles especiales de la vida que conmigo siempre ha sido
muy respetuoso, como yo he sido respetuoso con él. Y entonces esto, aunque pensamos diferente, nos hizo amigos. ¿Qué es tu familia para ti? La clave del camino. La familia, al final de cuentas, es una ancla, una forma hermosa de sentir que a pesar de la tormenta de fuera, siempre llegas a un lugar donde hay calidez, hay respeto y hay cariño. ¿Y qué es vivir para ti? ¿Qué es vivir? Vivir para mí Sí. es intentar todos los días hacer lo mejor que puedo, lo que tengo que hacer. Ese es vivir. ¿Y qué Lo de ayer ya quedó atrás y lo de mañana no lo tengo en la mano. ¿Y qué le gusta? Creo que le gusta leer mucho. Tengo algo de lectura, principalmente historia. Historia, y en especial historia de México. Y le gusta leer cuando tiene algo libre. Normalmente me gasto un promedio de 1 hora a 2 horas, a veces hasta 3 cuando se puede, de lectura. Esto me permite tener sensibilidad y mira, cada vez que estudio un poco más historia de México me convenzo que los mexicanos nunca hemos entendido que somos mexicanos. No conocemos nuestra historia y nos hemos dedicado a pelearnos entre nosotros. En lugar de buscar una salida en común, nos hemos dividido. Realistas, independentistas, liberales, conservadores, los de la reforma, los conservadores contra la reforma, los porfiristas y los no porfiristas, la revolución pues ni se diga. No hemos sabido cuajar que este es un México y este es un solo barco en el que el diálogo debiera de ser la clave para todos nosotros. No existe política sin diálogo. Esta sería una de las críticas fuertes que le hago al actual gobierno. Sin diálogo no es gobierno. Sin diálogo es una línea directa de acción. Mil gracias, muchas gracias. Al contrario, Charlie, muchísimas gracias por permitirme este diálogo contigo. Gracias. A ti.